Sean bienvenidos a este nuevo canal de YouTube en donde aprenderemos economía para niños y para no tan niños. En este primer video vamos a hablar de una de las fuentes principales de la economía, el cual son los empleos. Y vamos a empezar con cuáles son los tipos de empleos aquí en México. Acompáñenme a descubrir. En nuestro país, todos los empleos se pueden clasificar de dos formas. En empleos que son formales y también empleos informales. Nos vamos a enfocar primero que nada en qué son los empleos formales. Y estos son empleos en donde se tiene un contrato y cuentas con todas las prestaciones de ley. Vamos a ver cuáles son sus beneficios y también algunas de sus desventajas. Bien, ahora vamos con las ventajas de tener un trabajo formal. Primero y antes que nada, una de las ventajas más importantes es aseguras que te paguen el salario mínimo. Aquí en nuestro país existe una ley que obliga a todas las empresas y patrones a pagar un salario mínimo a sus trabajadores. Cuando eres o tienes un empleo formal, la ley te ampara a recibir ese salario. Aquí en México, en la actualidad, rondan los 100 pesos y fracción. Otra de las prestaciones o grandes beneficios que tiene es que tienes derecho a recibir un aguinaldo y vacaciones pagadas, ¿ok? Las vacaciones por ley son una semana aproximadamente, pero depende básicamente de tu empleador o tu patrón. Uno que es el que a muchos les beneficia o por los que mucha gente busca un trabajo formal es el seguro médico. Aquí en México tenemos la fortuna de que al trabajar te brindan un seguro médico, ya sea IMSS o ISSSTE. En otro video hablaremos sobre cada uno de ellos y a quién va dirigido, además de qué beneficios obtienes. También tenemos otra de las grandes ventajas, sería la indemnización. En caso de que te despidan de manera injustificada, puedes pedir tu indemnización, que es un pago que te dan por todo el tiempo que has trabajado en esa empresa. Y por último, y en peligro de extinción de los derechos de los trabajadores, es la jubilación. Así es, en nuestro país cada vez son menos las empresas que quieren dar jubilación a sus empleados. Esto es básicamente que te sigan pagando después de haber concluido mucho tiempo de trabajo en la misma empresa. Por último, pero no menos importante, tenemos un derecho más, y este es licencia de maternidad, el cual se otorga a todas las mujeres que van a gestar, en este caso también una manera de decirlo, de tener un bebé. El lapso es de 12 semanas, es decir, aproximadamente 3 meses, pero también existe esta misma licencia para los papás, para los que van a ser papás. Pero esta licencia para los padres de familia, para los hombres, solamente es de 5 días. Ahora vamos con las desventajas de tener un trabajo formal. Porque sí, tenemos que aceptarlo, también tiene algunas desventajas. Una de las desventajas principales, o digamos la principal, es el pago de impuestos, que es forzoso. Es decir, aquí el Estado, el gobierno, te retiene una pequeña cantidad del salario que tú generas. Así es, puede ser desde el 2% hasta el 35% mensual, dependiendo de cuánto ganes. Ahora vamos con una que a la vez es desventaja y a la vez pudiera tomarse como una ventaja. Esto es la cuota sindical. ¿A qué se refiere? Aquí en México existen varios sindicatos sobre algunos sectores, como sector salud, petroleros, maestros, etc. Puedes o no tener un sindicato en el trabajo que estés. Eso depende de qué trabajes. ¿Pero a qué se refiere? Que también ellos te cobran una cuota, te cobran una pequeña parte de tu salario, un pago que te van descontando de tu cheque. ¿Y con qué fin es esto? Se supone que en caso de que a ti te despidan de manera injustificada, ellos van a velar por tus intereses y te van a defender. Por eso es que digo, puede ser una desventaja o una ventaja, dependiendo. Abajo en los comentarios puedes dejar si para ti fue una ventaja o una desventaja tener cuota sindical. Y vamos con una desventaja
pero no para el empleado, sino para los patrones, para las empresas. Y esto es que sale más caro. Es decir, una empresa que te contrata de manera formal o un patrón que te contrata de esta manera, debe pagarte vacaciones, aguinaldo y también el seguro médico. Así es, el patrón está obligado a pagarte el seguro médico y esto significa que en caso de algún accidente, tú no vas a tener que pagar la totalidad o básicamente casi nada de lo que cuesten tus heridas u operaciones que hayas sufrido en el trabajo. Ahora vamos a conocer lo que es un empleo informal. Y vamos a entender por un empleo informal aquel empleo que no es conocido o que no está dado de alta frente al Estado, frente al gobierno. Y por ende, no tienes las prestaciones ni tienes ningún seguro médico. Esas son de las principales desventajas que existen, pero vamos a profundizar sobre ello. Vamos con las ventajas de un empleo informal. Desgraciadamente en nuestro país, México, existe un alto índice de empleo informal. Un aproximado de 55-60% de todos los empleos del país son informales. Pero esto tiene ventajas. Y una de las principales es reduce el desempleo. Así es. Desgraciadamente en nuestro país muchas personas no tienen acceso a una educación profesional y se dedican a empleos informales, que es básicamente taxistas, los puestos ambulantes, los taqueros. Son ejemplos de esos trabajos. Y no es malo, es bueno que todos tengan un trabajo porque todos llevan así un poco de sustento a sus casas. También genera competitividad, es decir, al haber más gente trabajando, hay mayor competencia y los precios se mantienen hasta cierto punto bajos o al mismo nivel. No permiten que una empresa o que alguien, un empleado como tal, suba su precio demasiado, porque como sabe que hay competencia, los debe mantener competitivos. Y por último, experiencia laboral. Esto es el aprender a hacer un negocio. En algún lugar tienen que aprender y muchas personas no se meten de lleno a un empleo formal. ¿Por qué? Por el miedo de los impuestos. Así que empiezan de manera informal y esto les da experiencia para poder dar el paso a un empleo formal. Ahora, en un empleo informal también hay desventajas y por desgracia son muchas. Una de las principales desventajas es que no se tienen prestaciones de ley. Es decir, no tienes seguro, no tienes aguinaldo, no tienes vacaciones y mucho menos seguro médico. Esto es una gran desventaja porque en nuestro país tenemos mucha población que es diabética o hipertensa y esto genera gastos médicos. Sin embargo, como no tienen prestaciones de ley, esas enfermedades las deben costear ellos mismos. Otra de las desventajas que desgraciadamente ocurre es los despidos injustificados. Cuando eres trabajador informal, te pueden despedir de un día a otro sin mayor aviso y no pueden y muchas veces no dan indemnización. Desgraciadamente, muchas veces esto va junto con el maltrato en el laboral, en el trabajo. Muchas veces los patrones, al ver personas indefensas ante la ley, los maltratan o abusan de ellos para trabajar o explotarlos más. Y por último, desgraciadamente, frena la educación. Muchos niños, muchos jóvenes, como espero nos estén viendo, desgraciadamente tienen que frenar su educación, es decir, dejan de estudiar para empezar a trabajar en este rubro, en el trabajo informal, en los empleos informales, porque ocupan llevar sustento a casa, ocupan ayudar a sus padres. Esto es una gran desventaja a nivel nacional
que esperemos algún día baje. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete y activa las notificaciones, ya que traeremos mucho contenido sobre diversos temas de economía para niños y no tan niños. Gracias y nos vemos en el próximo video.